¿Qué tal amigos? Les saluda Luis Alfonso Fuente Flores y Eduardo Antonio Ramírez Valle, donde en la teoría de números compartiremos el mínimo común múltiplo, mejor conocido como MCM. Tenemos la siguiente definición. Para dos números enteros A y B, no ambos iguales a 0, definimos su mínimo común múltiplo, o MCM, como el menor mínimo de sus múltiplos comunes positivos. Además, es un concepto que se utiliza en la matemática. El MCM, entre varios números naturales, es el número natural más pequeño que es distinto de 0 y que resulta múltiplo de cada uno de ellos. Tenemos la siguiente notación, donde escribiremos M es igual al MCM de A entre B. Esto para anotar el MCM de A y B. También se cumplen las siguientes propiedades. Si A es un número entero positivo, tenemos la propiedad A, donde el MCM de A entre 1 es igual a A y el MCM de A entre 0 es igual a 0 y el MCM de A entre A será la misma A. Propiedad B, el MCM de A entre B es igual a su inverso, o sea, B entre el MCM de A. La propiedad C nos dice, todo múltiplo común de A y B es de la forma de A entre B por T, donde T pertenece a los enteros. Además, tenemos dos métodos para su cálculo. Método 1, la factorización canónica. Y el método 2, de manera recurrente. Todo esto lo asociamos a sus factores primos, donde el compañero Eduardo nos explicará para que se cumplan estos dos métodos. Para continuar con nuestra presentación, vamos a dar un par de ejemplos en el cual vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 16, 20, 75 y 80. Primero lo haremos mediante la factorización canónica, descomposición en sus factores primos de cada cantidad. Así tenemos a 16 y a 20. 16 lo vamos a descomponer en sus factores primos, le sacamos mitad, y mitad de 16 es 8. Mitad de 8 es 4. Mitad de 4 es 2. Y, por último, la mitad de 2 es 1. Lo mismo se hace con 20. 20, la mitad de 20, 10. La mitad de 10, 5. Y, por último, la quinta de 5 es 1. De tal manera que 16 es igual a 2 a la cuarta. 20 queda descompuesto como 2 al cuadrado por 5. De la misma manera, vamos a descomponer al 75 y al 80. El número 75 tiene tercera. Su factor primo es 3, es decir, vamos a sacar la tercera de 75 y es 25. 25 ya no tiene tercera, pero tiene quinta. Quinta de 25, 5. Y por último, la quinta de 5 es 1. De la misma manera, 80. Al descomponerlo, en sus factores primos tenemos mitad de 80, 40. Mitad de 40, 20.
mitad de 20, 10. Mitad de 10, 5. Y por último, quinta de 5, 1. Así, la descomposición de los números 75 queda de la siguiente manera. 3 por 5 al cuadrado y 80, 2 a la cuarta por 5. Tomamos los factores comunes y no comunes en sus exponentes mayores. Entonces, el mínimo común múltiplo de 16, 20, 75 y 80 es igual a 2 a la cuarta. Como lo dijimos anteriormente, tomamos el que tiene mayor exponente. El 3 y el 5, aunque no son factores comunes, pero se toman para poder encontrar el mínimo común múltiplo. 2 a la cuarta, que es 16, lo multiplicamos por 3 y por 5, nos da 1200. Ese es el mínimo común múltiplo de los números del ejemplo. Ahora, de manera recurrente, vamos a explicar siempre los mismos números. Descomponemos cada número en sus factores primos, y ya lo hicimos, recordando cada uno de ellos, pues tuvo su descomposición: 16, 20, 75 y 80. Como ya lo conocemos, vamos ahora a desarrollárselos por medio de el método recurrente. Aquí tenemos 16, 20, 75 y 80, que vamos a calcular el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, primero comenzamos a separarlos de tal manera que vamos a juntar las primeras dos cantidades, que son 16 y 20, dejando por el momento a 75 y a 80. El mínimo común múltiplo entre 16 y 20 es 80. Luego agrupamos a 80 con 75 y encontramos que su mínimo común múltiplo es 1200. Por último, agrupamos a 1200 con 80 y encontramos el mínimo común múltiplo, que es 1200. De esta manera, hemos querido desarrollar esta tarea.